Bueno, tenemos unos minutitos para hacer mesa redonda. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta específica, por favor nos decís. Tenemos ahí un micro, mi compañero John Miquel lo acercará. Vale, para romper el hielo empezamos y luego lo dicho, cualquier persona que tenga algún interés en realizar alguna pregunta, egin dezala arazorik gabe. Bueno, tenemos la mesa redonda, son temas un poco diversos y a la vez, unidos, ¿no? Tenemos la perspectiva de género, la actividad físico-deportiva, las diferencias biológicas y cómo podríamos optimizar el entrenamiento en función del ciclo menstrual. Entonces, a ver si podemos generar un poquito de diálogo basado, como no, en la ciencia, en la práctica profesional y la equidad de género en este ámbito deportivo. Para romper un poco el hielo, le voy a preguntar a Uxue, bai, genero ikuspegiak nola beraztu dezake gorputz eta kirol jardueren programen diseinua. Es decir, ¿de qué manera puede la perspectiva de género enriquecer el diseño de programas de actividades físico-deportivas? Yo entiendo que lo haré en castellano para que nos entendamos mejor. Para intentar unir un poco, yo creo que más que de los programas deberíamos empezar de romper los tabúes, ¿no? Uno es el ciclo menstrual, otro puede ser cómo está construido la fisiología, y yo creo que lo de los programas viene un poco más tarde, ¿no? Siento conscientes ya de que hace falta programas, pueden ser del ámbito más de rendimiento, si queréis, o de procedimientos más fisiológicos, endocrinológicos, ¿no? ¿Qué ocurre con las mujeres que tienen diferentes ciclos menstruales? O puede ser un programa, digamos, más social de cómo hacemos para que se empoderen o cómo hacemos para que ellas se sientan más a gusto, se creen entornos más seguros. Entonces, yo creo que qué hacemos depende de qué tipo de programa, para qué objetivo, dónde, cuándo, para quién, y un poco analizarlo de una manera más holística. ¿Qué hacemos? Unirnos fuerzas, no sé con quién, con las entidades, con las personas, con el entorno, con lo que sea. Pero yo creo que, la base, debe ser entender que hace falta mucha política positiva, mucha, digamos, acción positiva que lleva siglos o llevaba siglos sin hacerse para que las mujeres accedan al ámbito de las actividades físico-deportivas, ¿no? Y que seamos, yo creo que valientes no, pero que verdaderamente vayamos y reivindiquemos que aquí existe una brecha de género en todos los ámbitos, también en el nuestro, y hace falta empezar de ahí. Y luego ya hablaremos de cosas más concretas. Osondo. Virginia, ¿crees que estamos preparados desde las instituciones deportivas, educativas, para integrar esas diferencias biológicas que nos has contado y de género en la planificación del entrenamiento? A ver, yo diría que falta más formación, y también tengo que decir que quizá los comités olímpicos internacional y demás, cuando por ejemplo consideran la menorrea del atleta, que si a una mujer le viene la regla 2 veces al año no hay ningún problema, pues lógicamente las instituciones no están a la altura, o al menos esa es la percepción que yo hago. Creo que falta más formación en lo que son los grados, en los posgrados, y sobre todo falta más sensibilización en las instituciones relacionadas con el mundo del deporte. Te pregunto también, ¿cómo podríamos equilibrar esa igualdad de oportunidades con la personalización del entrenamiento basada o no en el sexo y ciclo hormonal? No sé si me he explicado la pregunta. ¿Cómo podríamos, en la primera parte? ¿Cómo podríamos equilibrar la igualdad de oportunidades? Sí, vale. Con formación, sin duda alguna. O sea, ya estoy con Virginia. Cuando tenemos en el grado que la parte, si se da, por suerte, algo de la mujer, se da como si fuera una población especial, como un capítulo aparte. Es decir, y ahora, todo el temario, bla, 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 y ahora la mujer deportista. Es como, ¿qué pasa? Que es así, y si tienes suerte de tener ese capítulo de mujer, cuando debería ser aparato respiratorio, hombre, mujer, lo que tú quieras, pero decir, esto es lo que ocurre en el hombre, esto es lo que ocurre en la mujer. Aparato
o sistema cardiovascular, esto es lo que ocurre en el hombre, esto es lo que ocurre en la mujer. Y así llegaríamos a una igualdad de oportunidades. O sea, no puede haber entrenadores especialistas en mujeres. Todos los entrenadores y entrenadoras deberían ser especialistas en mujeres, que somos más del 50% de la población. Es que no somos algo especial, por desgracia. Creo que ese sería un buen paso adelante que avanzaríamos. Sí. Marca tú, ¿eh? Yo creo que no es solamente que tenemos que tener buenos entrenadores especialistas en mujer, no. Creo que un buen entrenador o una buena entrenadora es el que incluye a toda la población, sean mujeres, hombres o lo que sea. Preguntas, por favor, que nos gustaría que participarais. Se nos deja frito. Tenemos un montón de todos los alumnos y alumnas de bachiller que nos animáis. Pobrecito. Venga, ¿alguna pregunta? Mira, está allí ya. Ahí están. Gracias, Javi. Mis disculpas, porque me hemos metido una tralla de fisiología a los pobres de... No, pero seguro que han entendido. Perdón. Javi. Buenos días, soy Javier Yanzi, vengo hoy en calidad de profesor del máster de investigación. Tenemos una asignatura de metodología que coincidía hoy y la hemos trasladado aquí porque nos parecía una cosa muy interesante que los alumnos del máster pudieran conocer pues de primera voz y de gente especialista en el ámbito esta temática tan interesante. La pregunta va por ahí, las tres, creo que habéis abogado, por lo que os conozco y también hoy lo habéis comentado, por hacer investigación específica con mujeres, con las casuísticas específicas de mujeres. Y de mujeres un poco con todo el abanico que presentaba Ushue, ¿no? Que tampoco son todas las mujeres son siempre iguales o tienen las mismas características. ¿Qué recomendaciones les daríais a los alumnos que están aquí presentes del máster, que van a realizar sus TFMs y posiblemente muchos de ellos sus tesis, para que incluyeran esta visión dentro de sus investigaciones? Y entiendo que es una pregunta amplia, pero recomendaciones básicas. ¿Cómo podrían empezar en las temáticas que vosotros trabajáis a investigar y a incluir la visión del género de la mujer en sus estudios de TFM o tesis doctorales futuras? Gracias. Kaixo, Javi, egunon, eskerrik asko y bienvenidos y bienvenidas. Yo creo que primero en el máster, me incluyo como profesora, deberíamos hablar del género o de las mujeres, que yo creo que es también como se ha dicho en la fisiología, ¿no? Y de repente hay una asignatura optativa de género, interculturalidad e inclusión que por casualidad la imparto yo. Pero a partir de ahí quiero empezar de que en los estudios de investigación podríamos intentar hacer estudios de género que ya el objetivo esté encaminado a la perspectiva de género y ya es totalmente desde el diseño hasta la evaluación de ese proyecto, ¿no? Todo está unido con esa perspectiva, digamos, de género, pero otra opción es por lo menos pensar que también hay mujeres que hacen actividad físico-deportiva que necesitan ser reinvestigadas. Muchas gracias por la pregunta, me parece muy pertinente, la verdad. Lo primero de todo, creo que ya, iba a decir de aquí para adelante, no, de hace unos años para adelante, en todas las investigaciones, si vas a estudiar a hombres, tienes obligatoriamente que incluir muestra igual de mujeres. Al menos eso, ¿eh? Al menos eso. De hecho, te diría más. Sigue ocurriendo que algunos trabajos todavía tienes el título, en el que, lo que sea, un título aleatorio, pues influencia de las barreras percibidas a la hora de realizar actividad física. Y resulta que toda la muestra es de hombres. Pues si toda la muestra es de hombres, al menos dinero en el título. Porque si en el título no pones nada, se entiende, perdonadme, que son hombres y mujeres. Ya está mal que solo incluyas a hombres. Es verdad que en estudios más de sociología se ve menos, pero en estudios de fisiología, de perfil, fuerza, velocidad, empresa de banca inclinado. Ya, y te ha faltado poner en hombres jóvenes. Porque solo tienes hombres jóvenes. Creo que eso aunque solo sea por ética, ya no debe... Y sigo, o sea, lo mismo. Si estudiar hombres y mujeres y políticas positivas, como ha dicho Ushue,
igual que solo hombres ya lo hemos visto mucho, solo mujeres no lo hemos visto tanto, y hay que llegar a lo que hay que compensar lo que no se ha hecho en todos estos años atrás. Por tanto, tenemos que estudiar más a las mujeres. Estudios solo planteados con mujeres están bien para disminuir esa brecha. Entonces, esas tres consideraciones. Y luego, de cara al ciclo menstrual, no es lo ideal, pero bueno, una recomendación entiendo, porque igualmente estoy ahí, entiendo que al menos controlar el ciclo menstrual, al menos controlarlo. Porque los perfiles son tan diferentes, y si se pueden centrar las pruebas en una sola fase del ciclo, mejor, para evitar posibles factores confusores que nos estén controlando. Vale, no sé si me he explicado suficiente, pero bueno, si no, ahí tenéis mi correo, me podéis preguntar lo que haga falta. Sí, yo también diría que no vale con meter solo la covariable sexo y meto la distribución igual de hombres y mujeres y no muestro los resultados para hombres, para mujeres, con una P que diferencie hombres y mujeres. No vale usar la covariable de meto el sexo y ya está todo incluido. Hay que hacer un estudio diferencial, porque eso es como cubro el expediente y ya está. Y luego formación en género y formación en fisiología, que sepamos con qué cuerpo estamos trabajando, porque eso me ayuda a desarrollar la discusión, la hipótesis y aquello que quiero estudiar. Si no, voy a ciegas, y si no conozco el modelo no puedo explicarlo. ¿Más preguntas? ¿No se anima nadie? Yo quería establecer un poco de debate. ¿Nadie? Javi, adelante. No, ya que he cogido el micrófono y tengo yo a Miquel aquí al lado, pues aprovechamos. En primer lugar, me gustaría decir que no es casualidad que Uxue esté impartiendo esa asignatura. La activamos hace unos años y bueno, nos pareció que era la persona indicada para poder impartirlo, y creo que lo está haciendo con muy buen criterio, aunque sea separado, ¿no? Es decir, sea una asignatura aislada, que podría estar incluida en todas las asignaturas, ¿no? Como una formación transversal. Y luego, simplemente para hacer un comentario, quizá tenemos que reflexionar en ciencia lo que hacemos y cómo seleccionamos nuestra muestra. Concretamente, la semana pasada estuvimos hablando de la selección de la muestra y de la generabilidad de los resultados. Entonces, en este sentido, pues igual tenemos que hacer mucha reflexión en la propia investigación, en los TFMs, en las tesis, de cómo seleccionamos la muestra y cómo luego podemos generalizar esos resultados o no en esta línea, sin más. Hombre, todo lo que quieras. Al hilo de esto, que me parece súper interesante, os planteo yo a vosotros y a vosotras una pregunta. O sea, imaginaos, estáis con vuestro TFM, ¿verdad? Muchos de vosotros tenéis... TFG, TFM, ¿vale? Imaginaos que, por supuesto, no tenéis financiación, porque financiación es difícil tener, o tenéis muy justita, y estáis ante el dilema de puedo estudiar X personas, 20, 30, ¿qué hago? ¿Cojo 15 y 15? ¿Cojo 30? ¿Cojo 10, 20? Eso lo tenéis que plantear. ¿Cómo solucionaríais ese problema? ¿Qué preguntas os haríais? O sea, eso es lo que a mí me parece interesante. Lo primero de todo que tenéis que pensar es ¿qué quiero estudiar? O sea, ¿cuál es mi pregunta de investigación, ¿no? Que quizá haya que replantearla, como bien ha dicho Virginia. A lo mejor conozco bien la fisiología de la mujer para ver si esta hipótesis también se ajusta a ella, la hipótesis que tengo, se ajusta a las mujeres. ¿No hay información? Pues si no hay información en mujeres ya tenéis la respuesta. Investigad mujeres. Si tenéis información o tenéis presupuesto, creo que un poco ya el hecho de hacerse esas preguntas estamos empezando a avanzar. No sé si os las habíais planteado hasta ahora, pero ya sí es obligatorio planteárselas desde el punto de vista de la investigación. Más que nada por lanzar esa reflexión. ¿Hay entrenadoras y entrenadores aquí? ¿Nadie quiere hacer ninguna cuestión? ¿Ninguna pregunta? ¿Animaros? Que tienen hambre ya, Sara. Hola. Quieren café. Buenas, yo soy Mónica Gallego de la Facultad de Farmacia, soy profesora de Fisiología y os felicito por las charlas y por todo lo que estoy aprendiendo aquí. Coincido, por desgracia, plenamente en que no sabemos explicar la fisiología como fisiología de hombres y de mujeres, igual que tampoco sabemos explicarla como fisiología de ancianos y niños, porque tampoco los niños son adultos en miniatura.
Entonces, bueno, pues tenemos un largo camino que hacer ahí, pero en ello estamos, ¿verdad? La pregunta que tenía era una pregunta bastante concreta. Habéis mencionado, bueno, pues que hay que se debería tratar aspectos como el ayuno intermitente de manera distinta en mujeres, o que hay sintomatología específica del ciclo menstrual o matices, ¿no?, específicos en el ciclo menstrual que habría que investigar. Y a mí siempre me viene un poquito a la cabeza la idea de las sensaciones cerebrales de hambre, saciedad y saciación, porque hay una parte de la nutrición que es cuestión de calorías que entran, de metabolismo, etcétera, y eso tiene un ritmo, y eso puede ser desde el punto de vista metabólico más pertinente por la mañana, por la tarde, pero luego hay aspectos más hipotalámicos, ¿no?, más cerebrales, y las hormonas sexuales habéis dicho que tienen un altísimo impacto en el funcionamiento del sistema nervioso. El hambre es distinta a lo largo del día, entonces es que a lo mejor el hambre es distinta en los distintos momentos del ciclo, o incluso a lo mejor el hambre es distinta en hombres y mujeres. Y teniendo en cuenta que hambre, nutrición, rendimiento, salud van un poquito de la mano, pues os quería preguntar si tenéis algo que comentar en esto. Es así una especie de idea filosófica, por si habéis leído algo o habéis pensado algo. Gracias. Sí, por ejemplo, con respecto al ciclo menstrual, sabemos que la liberación de grelina y de leptina en la fase lútea difiere de la preovulatoria a grandes rasgos, y que tenemos mucho más apetito. Hay un mayor gasto metabólico basal por el efecto termogénico de la progesterona en la fase lútea, pero digamos que la ingesta de apetito es mayor que ese gasto. Es decir, en ese sentido jugaría en mi contra, y siempre decimos: nunca inicies una dieta restrictiva en la fase lútea, siempre en la folicular, media o tardía, ¿de acuerdo? Entonces, claro que sí, el apetito varía, y además muy cíclico. En el caso de la mujer, a lo largo del día ocurriría lo mismo. Sabemos que el cortisol es oresinérgico, sabemos que la regulación del apetito, de los núcleos ventromediales y demás, también va a variar de esas hormonas esteroideas de la mujer. Por supuesto, eso es un mundo de conocimiento que también es eso específico, y creo que incluso desde el punto de vista del género también se podrían hacer aportaciones, ¿no? Indudablemente. Me encantaría poder hablar de esta cuestión, pero sí. O sea, sabemos ya de la neuroquímica del apetito, también es eso dependiente. No, y desde el punto de vista o de sociedad, la presión que tiene una mujer de cara a hacer dieta no es ni mucho menos la que tiene un hombre. Teniendo de los dos presión, que vivimos en una sociedad en la que la imagen es extremadamente importante, pero eso influye también mucho a la hora de hacer dieta, de seguirla, de sufrir con esa dieta o no, y esos aspectos sociológicos se nos olvidan muchas veces, que estamos aquí con fisiología, pero no tenemos que olvidar que es que un porcentaje altísimo de mujeres, pero altísimo, hace o ha hecho dieta alguna vez en su vida. Ostras, eso es importante desde el punto de vista de cómo tú te enfrentas a una nueva dieta o a cuidar tus hábitos, etcétera, etcétera. Y me salgo un poquito, pero que no se me olvide. Parece que lo que he dicho, o la charla que he hecho yo, estaba más orientada al rendimiento, y ni mucho menos. Ha sido porque he ido muy rápido. O sea, una mujer que tiene sus 40 años, 2 hijos, trabajo, casa, tal, porque es que las he visto, es que las he tenido conmigo, y los días antes de la regla, por ejemplo, están que se quieren tumbar en la cama y no salir de ahí. Es que eso no es rendimiento, eso es calidad de vida. Y como entrenadoras y como entrenadores, debéis entenderlas, debéis acompañarlas, empatizar y darles estrategias para que mejoren en esos días, que podemos. Por suerte no seremos personal sanitario, pero somos agentes de salud. Y tenemos estrategias, y tenemos, primero para detectarlo, primero para hablar con ella y decir, tranquila, es normal, no te preocupes. O sea, es que simplemente tienes, a lo mejor no llega a, ya os digo, hay grados, no llega un síndrome premenstrual, o sí, pero hay estrategias, hay formas de abordar, y que se sienta entendida y comprendida, va a fidelizar mucho más a esa mujer al entrenamiento. Que esa persona que está al otro lado, ese entrenador, esa entrenadora, la entienda, la va a fidelizar más. Ese conocimiento, ya solo eso, es un paso de calidad, o sea, es un punto de calidad que os da. Entonces,
no lo entendáis solo como rendimiento, ¿vale? Como alto rendimiento. Una mujer que va al gimnasio para estar sana, para verse bien, también se aplica. ¿Alguna pregunta más? ¿Entrenadoras, entrenadores, estudiantes? ¿Hay por allí? Sí. Buenas, Pablo, profesor aquí. Bueno, ahora justo has dicho que no estaba tan dirigida hacia el alto rendimiento, pero sí que es algo mi pregunta va más dirigida al rendimiento, y es que en muchos casos, claro, el rendimiento sí que has dicho que está afectado por el ciclo menstrual y que es especialmente, o que igual, aunque estas diferencias triviales que puede haber, en principio parece que en la fase folicular, eso cuando el estradiol está más alto, ¿no? Que hay, por lo menos en cuanto a fuerza, puede estar favorecida. Sí, quizá yo lo plantearía más que en la fase folicular temprana, cuando coinciden los días de la regla y un poquito después, estás como más bajoncillo, peor para rendir. En ese sentido, si se hace, o yo he oído que se hace, y si es posible, o si es posible en todos los casos, o si de ser posible en todos los casos es saludable o ético, es intentar modificar el ciclo menstrual de la mujer para que coincida con una competición en esa fase donde queremos rendir más. Muy buen melón, has abierto, Barkatu, voy a, por alusión, o no sé si por alusión o por necesidad, pero solamente ya nos falta convertirnos en ratas de laboratorio. Ya somos ratas de la sociedad como para convertirnos en ratas de laboratorio para que intentemos cambiar ya la biología, la propia biología de la persona, para saber si podemos producir más, menos. O sea, yo creo que muchos lo habrán hecho ya habremos sido cobayas, pero plantearse esto siendo reciente profesor, ayudante, doctor en esta casa, espero que eso no le transmitas al alumnado. Por cierto, Uxue, y si esa deportista va a unas Olimpiadas y lleva 4 años entrenando para una competición en un día específico, que sabe cuándo va a ser, que se juega mucho y se ha valorado que tiene síndrome premenstrual con unos síntomas, y para ese día en concreto se puede controlar? Yo creo que es su decisión y es su voz. Si ella está decidida a hacer eso con todo el proceso de que le hayamos escuchado, no solo del ciclo, de su vida, de qué tal, cómo, cuál es su objetivo, cuál es el camino que le gustaría seguir, si lo decide ella libremente, sin ningún problema, me parece una cuestión que podríamos planteárnoslo. Pero por fuera, utilizar como un producto a una persona porque a cierta selección, a cierto estado, esa medalla le va a dar no sé qué beneficio, creo que eso no es ético. Y la ciencia va de cumplir con las condiciones éticas y los derechos humanos. Sí, pero quizá el deporte de élite no es saludable. Entonces quizá pues yo sí que soy de la opinión de que si te estás jugando tu carrera deportiva, que hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio detrás, pues sí que intentaría en este caso utilizar las hormonas en mi favor. Y yo sí que llevaría afinadísima a la deportista para esa Olimpiada cada 4 años. Es verdad que, porque creo que ella es lo que me elegiría, pues, más que nada por toda la trayectoria que lleva detrás de entrenamiento, de carga, de que es algo que yo no querría que si tuviera hijos o hijas que fueran deportistas de élite. O sea, no me parece que sea un entorno donde precisamente prioricemos la salud del deportista por mucho que queramos, ¿no? Estamos jugando en unos rangos, digamos, estrechos, ¿no? Donde muchas veces el coste-beneficio hay que valorarlo casi con cualquier decisión que tomamos. Y también sí que creo que hay que utilizar las hormonas a nuestro favor, por ejemplo, en el periodo posmenopáusico. Y de ahí cada vez hay más ciencia y de nuevo se ha
demonizado la terapia hormonal y se ve muy bien darle una estatina, un antihipertensivo, un antidepresivo, una benzodiazepina, un ansiolítico, para el tema de la osteopenia y osteoporosis ni te cuento, y todo eso está muy bien porque, claro, sin embargo, la posmenopausia es una cuestión fisiológica natural y el darle el poquito de estrógeno o gestágeno a la mujer hay que ver cuánto daño. Y hay riesgo de cáncer de mama cuando de nuevo eso es otra mentira que hemos visto en los estudios longitudinales que no está probado. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que también decimos, oye, si hay una oportunidad, vamos a utilizar la hormona en nuestro favor. Para una cosa puntual que podemos aprovecharnos de la ciencia, no vamos a ser, no sé... Total, que sí. ella quiere. Sí, claro, pero... Claro, si ella quiere. Pero importante, ella podrá decidir libremente cuando tenga toda la información. Y a mí ese es el aspecto clave. O sea, ¿qué consecuencias tiene tomar la píldora? Por ejemplo, estamos hablando de eso, ¿no? De tomar la píldora. O sea, el uso continuado de la píldora tiene unos efectos, es un medicamento, tiene unos efectos secundarios a corto, medio y largo plazo. Eso lo tiene que saber ella. Pues no es lo mismo tomar puntualmente para controlar el ciclo o que lleve 5 años o 10 años, desde que tiene 16, 15 años, que tiene el ciclo irregular y ahora tiene 25 y no sabe si es regular o no porque lleva toda la vida tomando la píldora. Eso no es... Esa chica con 15 años, ¿cuándo ha decidido ella por sí misma con toda la información tomar la píldora? Entonces, volvemos a lo mismo. Atleta en rendimiento sí, pero que decida por sí misma con todas las consecuencias. Y gracias por plantear la pregunta, porque esas preguntas incómodas hay que hacerlas. No tengáis miedo a esas preguntas. Hay que hacerlas, hay que hablar claro. ¿Qué paso estamos aquí? Vamos. Por tranquilizar a Usue, no es el mensaje que transmito a los alumnos. Era simplemente por eso, por plantear la cuestión, porque o sea, en ocasiones eso es algo que se hace en principio, o sea, para llegar a competiciones. Total, se agradece, Pablo, que muchos la tenían en la cabeza y no la han preguntado, seguro. Contesta. Bueno, yo, Libana, antigua alumna, ahora mismo técnica de un ayuntamiento en deportes y también deportista, ¿vale? Entonces, enhorabuena lo primero a las 3 porque me habéis dejado locas con tanta información y me hubiese encantado, pues igual, muchísimas cosas que habéis comentado, me he quedado como, cuéntame más, ¿no? Y se me ha hecho un poco corto todo, pero bueno, eso, agradeceros. Y luego, las preguntas son bastante cortas, en cuanto al rendimiento, creo que Virginia has comentado que la píldora... la pregunta es, ¿crees que para el rendimiento de una mujer es mejor tener el ciclo menstrual natural antes que con la píldora? Sin ninguna duda. Yo no tendría una deportista ovulando, sin su ciclo menstrual regular dentro de lo posible y analizaría si no lo es o hay un problema que está detrás. Porque muchas veces un fallo en el ajuste de las cargas, un déficit energético y lo que no puede hacer es tirar una alfombra, tapar la mierda, aquí no ha pasado nada, le doy la píldora y todos están contentos o contentas. No, indudablemente, desde mi punto de vista, yo no tendría ninguna deportista con píldora anticonceptiva. Y aparte que es que los metaanálisis te dicen que rinden peor, ¿eh? Ojo. O sea, aunque ella quiera por anticoncepción, rinden peor. Ya está el anticonceptivo masculino, que tiene menos efectos adversos y bueno, pues a lo mejor se puede sacrificar un poco la pareja en el caso de que sea Sí, ¿no? Sin duda. Porque decías tú de que con 15 años, ¿quién toma la decisión libremente con toda la información, no? Pero es que con 33, pues hoy... me entero de esto también tan directamente, ¿no? Porque sí que, bueno, yo, pues eso, me dedico a la gestión ahora mismo, no sigo formándome en cuanto a fisiología ni rendimiento. Entonces, sí que me ha sonado, o sea, lo había oído, pero no así tan directamente. Entonces, bueno, hoy sí, se me ha abierto un melón a mí personal. Y la otra pregunta era, Virginia, también... al principio de tu ponencia has dicho que las mujeres con menos volumen de trabajo podemos conseguir los mismos beneficios. Sí, que nuestro cuerpo es más agradecido. En realidad, esto viene fíjate, desde la placenta. Yo, por ejemplo, estudio mucho la placenta. Pues vemos que las placentas femeninas, las placentas de las niñas se benefician más del entrenamiento materno que las placentas de los niños. O sea, es como que tenemos una programación fetal intrauterino, una resistencia biológica. La persistencia de la especie depende de las hembras. Situaciones de déficit energético, de hambruna, de guerra. Siempre que una especie está amenazada, nacen más hembras. Y también tenemos más capacidad antioxidante y más protección biológica en general. Lo que hemos visto es que incluso cuando vemos los beneficios de los programas de ejercicio, y estamos hablando simplemente de actividad física o ejercicio físico,
físico orientado a la salud, con menos dosis conseguimos más beneficios que el caso de los hombres. Entonces, incluso en las propias guías de prescripción no se ha tenido en cuenta esto. Oye, a lo mejor tú no necesitas entre 150 y 300 minutos, que tú con 180 vas que ya tiene el mismo efecto cardioprotector. Era a eso a lo que me refería. Otra cosa es el rendimiento y el entrenamiento, donde encima nos podemos meter un poquito más porque nos recuperamos mejor. A eso iba, porque luego al final has dicho que podemos descansar. O sea, al principio me he motivado, he dicho, vale, puedo entrenar menos. Y luego al final has dicho, acortar descansos, meter más ¿no? Claro, si el objetivo es salud, estamos de enhorabuena. En ese sentido nos beneficiamos antes o incluso, se ve, ya te digo, hasta en la programación de las placentas. Vale, es que ricasco. ¿Alguna pregunta más? Sí, muy bien. Con actitud. No, hola, yo me llamo Aitor, estudio en Armentia, segundo de bachiller, y bueno, agradeceros por toda la información que nos habéis dado, las charlas sobre la biología y así, aunque bueno, he de admitir que no he entendido nada porque yo estudio letras, pero bueno, yo quería preguntaros, a ver, pues nosotros, ¿qué podemos hacer en el día a día así para, no sé, arreglar este problema que hay en la sociedad? ¿Cuándo cojones? Uno, Aitor. Gracias por la pregunta. Creo que convertiros en agentes activos. Sí. No sé cuántas alumnas y alumnos hay en vuestra clase. No sé cómo actuáis en educación física. No sé si vais a algún club deportivo y tenéis equipo femenino y equipo masculino. No sé qué prácticas físico-deportivas hacéis entre vosotros, cómo relacionáis. Todo eso dependerá en si os vais a convertir en agentes activos para querer transformar la sociedad, para ir hacia esa equidad de género, o vais a seguir reproduciendo lo que decía casi en la primera diapositiva, ¿no? Ese modelo social estructural que lleva ya muchos siglos arraigado, y la perspectiva de género va a cambiar eso. Pero bueno, venir, estar, escucharnos, entender un poco más o menos, ya me parece un esfuerzo de agradecer. Yo te quiero dar las gracias, la enhorabuena y a todos los chicos de bachiller que han venido. Y las chicas, claro, pero me refiero por la actitud, en ese sentido proactiva, de escucha, de humildad por parte de los chicos, porque aquí tenemos que ir todos a una. Entonces os necesitamos también a vosotros. Gracias. Sí, un aplauso, sí. O sea, sí. Autor, gracias por hacerte la pregunta. O sea, solo por el hecho de plantearte a ti mismo la pregunta, ya a tope. Y luego, claro que sí, joder. Sería un consejo que sé que es complicado, sé que es difícil y jaja, pero por ejemplo, que os va mucho porque nosotros damos clase, no son muy mayores, o sea, son casi de vuestra edad. El jaja, jiji, cuando se habla de la regla, cuando se habla de tal, es normal, es como normalizarlo, hablarlo normal y corriente, aunque cueste. Ya eso hace, o sea, que no tengamos, porque cuando nosotras éramos pequeñas era como coges el Tampax, coges y te lo escondes, para que no te lo vean. Ay, no, ojo, que no sepan que tengo la regla. No, pues empezar a normalizar eso, que nosotras, que es que está bien, lo que no está bien es que no tengamos la regla. Eso es lo que está mal. Ya solo que sepáis eso, me parece un mundo. ¿Alguna cuestión más? Mira qué bien. Yo estoy emocionada de cómo está saliendo. Hola, yo soy Lucía y soy estudiante del máster de CAFID y vengo de un mundo un poco diferente, estudié biotecnología. Entonces, a mí me llamó la atención, Virginia, me parece que dijiste que trabajas con ratas. Y yo... vale. Bueno, tengo entendido que hay diferencias entre el ciclo menstrual y el ciclo estral de los roedores. Entonces quería preguntar cómo abordáis estas diferencias en el estudio con modelos animales.
No, con las ratas no estudiamos en función del ciclo menstrual. O sea, las ratas simplemente que tenemos ya modelos. Afortunadamente antes, de nuevo, se daba por hecho y yo asumo que yo he investigado con ratas machos gran parte de mi carrera investigadora. Y es que ni me lo planteaba, para que yo cuestionaba que mis resultados eran directamente extrapolables a la fisiología en general. Y luego hubo, digamos, una catarsis generalizada de qué hemos estado haciendo. Y ahora tenemos ratas machos y ratas hembras. Y entonces yo lo que decía es que cuando hacemos un incremental vemos como las ratas hembras tienen mucha más resistencia a la fatiga, a la misma concentración de lactato, tienes que esperarte 10 o 15 minutos más para que llegue a su consumo máximo de oxígeno. Se aprecia incluso mucho más claramente la diferencia fisiológica del modelo experimental animal. Y lo que quería decir era que cuando nos critican el hecho de que se haya generado conocimiento en modelos experimentales animales, quiero decir que las reacciones químicas, que el metabolismo es el mismo. O sea, que yo, por ejemplo, los umbrales en la rata, las curvas bajo la curva de cuando le hago una sobrecarga oral de glucosa, en fin, todo es bastante extrapolable y además me permite controlar mucho las situaciones, las circunstancias experimentales de temperatura, de exposición a estrés, de ingesta, Yo ahora afortunadamente ya trabajo con menopausia, con embarazo, con infancia, con dolor crónico, con mujeres, con personas, pero es verdad que el modelo experimental animal nos ha dado muchas pistas de lo que estaba pasando. Con respecto al ciclo menstrual, en las ratas no podemos aplicarlo. En ese caso sí que somos diferentes. Indudablemente, no lo utilizamos en ese caso. Perdona, sí. Fíjate, tu pregunta me ha hecho reflexionar porque muchas veces cuando pensamos en entrenamiento de la mujer directamente nos vamos al ciclo menstrual. Pero si somos claros, a mí me parece, bueno, creo que no solo apreciación mía, me parece mucho más importante, muchísimo más importante la temática de la que ha hablado Virginia, diferencias hombres y mujer, que tenemos un conocimiento muchísimo más robusto, sabemos ya lo que hay que hacer, lo tenemos claro y no lo hacemos antes que el ciclo menstrual. Digamos que el entrenamiento de la mujer es mucho más rico y hay que hacer muchas más cosas aparte de tener en cuenta el ciclo menstrual, que somos como menstruocentristas ahí, todo ciclo. Hay diferencias fisiológicas importantes que ya deberíamos estar aplicando a los entrenamientos. Y un poco por retomar también lo que había dicho antes, que la profesora, no me acuerdo el nombre, perdón, de farmacia, Mónica, dice, no, tampoco explicamos niños y ancianos ya, pero es que ellos, o sea, que debería hacerse, pero es que encima la mujer es el 50% de la población, es que si hay con una grupo con el que habría que ponerse las pilas es con la mujer. Entonces, y que hay muchas más cosas aparte del ciclo menstrual.